Vamos a empezar con los datos. El paso 0 siempre va a ser sacar los datos del ejercicio para tener un resumen del ejercicio. Tenemos que R1 es igual a 3 ohmio. R2 es igual a 6 ohmio. R3 es igual a 1 ohmio, un solo ohmio. Tenemos la intensidad de corriente, la intensidad total del circuito. Intensidad total que es igual a 4 amperios. 4 amperes. Bien, ahí tenemos todas las variables del circuito que necesitamos para resolver este circuito en paralelo. ¿Quién me dice la diferencia entre un circuito en serie y un circuito en paralelo? ¿Quién me dice? El circuito en serie solo tiene un camino. Bien. ¿Y el paralelo qué tiene? ¿Qué tiene el paralelo? Tiene varios caminos, varios caminos para el flujo de la corriente. Tiene varios, fíjense ahí. Todo aquí tiene, mire, aquí tiene un camino por aquí, otro por aquí. La corriente puede seguir derecha o la corriente puede doblar. Varios caminos. Esa es la diferencia entre un circuito en serie y un en paralelo a medida de diagrama, porque también tiene otras diferencias. En un circuito en serie, el voltaje varía. Pero en un circuito en paralelo, el voltaje es el mismo en todos los puntos. Lo que varía es la intensidad de corriente, que va a depender de los elementos de consumo que haya en el circuito. En este caso tenemos 3 elementos de consumo, que son 3 resistencias. Estos elementos de consumo pueden ser bombillos, pueden ser equipo, qué sé yo, nevera, plancha, lavadora, lo que sea. Son elementos que consumen energía y cada uno de ellos va a depender de la capacidad que necesite para operar. No es lo mismo una nevera pequeña que una nevera grande. Una nevera grande va a necesitar mayor amperaje para funcionar, dependiendo del motor que tenga. Bien, vamos de inmediato a encontrar lo primero. El primer paso es la resistencia total y lo vamos a hacer con esta fórmula, la fórmula de los inversos. R1 más 1 entre R1 más 1 entre R2. Poner esta R mayúscula, R2 más 1 entre R3, cerramos el paréntesis y lo elevamos a la menos 1. Vamos a buscar el símbolo, aquí lo tenemos, el símbolo de elevar. Donde quiera que ustedes vean este símbolo, saben que se utiliza para elevar. Lo pegamos aquí, vamos a traerlo, elevado, ¿verdad?, a la menos 1, colocamos aquí menos 1 y ahí está la fórmula. Después que ya tenemos la fórmula y la sabemos utilizar, entonces aplicamos, decimos, pero aquí me faltó la resistencia total. Voy a ponerle aquí, la resistencia total es igual a el inverso de los inversos. Ahora sí, vamos a sustituir en la fórmula, y vamos a decir que la resistencia total es igual, abrimos un paréntesis, a 1 entre R1, pero R1 vale 3
entre 3 más 1 dividido entre R2, pero R2 vale 6. R2 vale 6 más 1 dividido entre R3, pero R3 vale 1. Y eso va a ser igual. Cerramos el paréntesis, perdón. Cerramos el paréntesis y elevamos a la menos 1. Elevamos a la menos 1. Vamos a copiar el símbolo que eleva. Lo copiamos. Profe. Sí. Siempre va a ser elevado a la menos 1. Sí. Ese menos 1 es una constante. Siempre esa fórmula va a estar elevada a la menos 1. Siempre. Porque ese menos 1 es que representa el inverso. El inverso del cual estamos hablando. El inverso de los inversos. Elevado a la menos 1. Cerramos el paréntesis y empezamos a calcular entonces. Decimos que la resistencia total, abrimos un paréntesis y decimos 1 entre 3. Vamos a hacerlo por aquí para poder tomar los decimales. 1 entre 3 es igual a 0.33. 0.33 ohmio más 1 entre 6. 1 dividido entre 6. 0.17. 0.17. Lo vamos a redondear a 0. Vamos a ver. Vamos a dejar dos cifras después del punto. 0.17. 0.17. 17. Más 1 entre 1 es a 1. Cerramos el paréntesis. Y elevamos a la menos 1 otra vez. Porque eso no lo vamos a resolver de una vez. Yo lo estoy haciendo así, paso por paso. Pero después que usted tiene esto, después que usted se sabe el procedimiento, es posible que usted tenga la destreza de hacerlo mucho más rápido. Menos 1. Esto es igual, entonces abro un paréntesis y sumo lo que está dentro del paréntesis primero, lo que está dentro del paréntesis. 0.33 más 0.17 más 1. Eso va a ser igual a 1.5. 1.5, cierro el paréntesis, elevado. Vamos a buscar el símbolo de elevar. Elevado a la menos 1. Elevado a la menos 1. Bien. Elevado a la menos 1. Vamos a seguir ahí mismo. Eso va a ser igual. 1.5 elevado a la menos 1. Vamos a ver. ¿A qué es igual? 1.5. Perdón. 1.5 elevado a la menos 1. Elevado a la menos 1 igual a 0.67. Lo redondeamos en 67. 0.67 ohmio. 0.67 ohmio. Siempre al final del ejercicio tenemos que colocar la unidad de medida. Aunque cuando estemos bregando con números, estemos trabajando con números, para evitar tener todas esas letras en medio de los números, podemos evitar esa parte, pero al final el resultado tienen que colocarlo con su unidad.
con la unidad correspondiente, ¿de acuerdo? Vamos a poner esto un poquito más grande y vamos a ubicar los símbolos que se movieron. Este va aquí. Este símbolo lo vamos a ubicar aquí. Ok. Entonces ya tenemos la resistencia total. Vamos a buscar el otro. Vamos a calcular el voltaje total. La intensidad es igual a 4 amperios. Igual a 4 amperes. Igual a 4 amperes. Multiplicado por la resistencia total, que en este caso es 0.67. 0.67. Y eso va a ser igual. Eso va a ser igual a 4 multiplicado por 0.67. 67. Eso entonces va a ser igual a 2.68 voltios. 2.68 voltios. Vamos a ponerlo más grande, el voltaje total del circuito lo vamos a poner en 24 para que lo puedan visualizar mejor. Y vamos a hacer el paso número 3. Ya tenemos aquí la fórmula de la intensidad total. Vamos a dividir el voltaje total entre la resistencia 1. El voltaje total es 2.68 dividido entre 3. Entre 3. Eso, ahora sí, es igual a 0.89. Lo vamos a dejar en 89. 0.89 amperes. Y la intensidad 2. La intensidad 2 es igual al voltaje total multiplicado, dividido por la resistencia 2. La resistencia 2. Y eso va a ser igual a 2.68 dividido entre la resistencia 2. La resistencia 2 que es igual a 6 ohmios. Volvemos otra vez y dividimos 2.68 entre 6. 2.68 entre 6. Y eso va a ser igual a 0.45. Lo redondeamos en 0.45 amperes. Entonces, amperes lo vamos a arreglar ahora. Está bien. Luego, entonces, calculamos la intensidad 2, la intensidad 3. La intensidad 3, que va a ser igual al voltaje total multiplicado por la resistencia 3. Multiplicado por la resistencia 3. El voltaje es el mismo, 2.68 multiplicado, dividido, se me ha quedado la multiplicación. Dividido entre 1. Si dividimos entre 1 va a ser lo mismo. 2.68 amperes. Vamos a ver qué pasa aquí. Que esto no me quiere dar la A, pero él me la va a tener que dar. Obligatoriamente. Vamos a ver. Vamos a quitar esto de aquí, que esto no es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es una A. Ahí. Y otra aquí. Y otra aquí. Ahí está. Vamos a poner esto más grande. Ya estamos terminando. Solamente nos falta comprobar. Pondré esto en 24. Y este es el paso 3. Me olvidó ponerle aquí el paso 3. Este es el paso 3.
acomodar esto. Y vamos a acomodar esto también. Acomodarlo aquí. Y ahí está. Bien, ese es el paso 3. Ahora vamos a buscar el paso 4, que es la comprobación. Cuando yo sume todo esto, tiene que darme el resultado que está aquí del circuito, que es la intensidad total. ¿Qué vamos a hacer? Sencillo. Vamos a decir que este es el paso 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Qué pasó? Lo vamos a verificar. A ver por qué en el otro ejercicio tenemos 5 pasos y por qué aquí tenemos 4. Pero eso lo verificamos ahora. Entonces decimos que la intensidad total es igual a la sumatoria de la intensidad 1 más... Profesor, Sí, lo que pasó en el otro fue que como hay dos formas para realizarlo, usted colocó la primera como el paso 1. ya, gracias, porque yo dije, ¿y qué fue lo que pasó? Entonces, tenemos la intensidad 2 más la intensidad 3 y vamos a sumar las 3 intensidades. Vamos a ver si nos da igual que el resultado de la que tenemos en el circuito. Decimos entonces que la intensidad 1 nos dio 0.89 más la intensidad 2 que nos dio 0.45 más la intensidad 3 que nos dio 2.68. Sumamos estos tres valores, 0.89 más 0. Parece que puse un número mal aquí. Vamos a borrar esto. Ahora sí. 0.89 más 0.45 más 2.68. Y ahí está. La fuente es de la intensidad de corriente del circuito, no la fuente, porque la fuente es esto. La fuente es el voltaje que alimenta el circuito. El amperaje también sale de ahí de la fuente, obviamente. Pero cuando hablamos de fuente casi siempre nos referimos al voltaje. Sin embargo, también de la fuente sale una intensidad de corriente. Porque recuerden que el voltaje es que impulsa a los electrones. Bien, entonces tenemos 4.02. Ese punto 02 ocurre por el redondeo que hicimos. Pero el ejercicio está correcto. Vamos a poner esto más grande. Vamos a ponerlo más grande. Ya hemos terminado. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, voy a hacer un repaso general. Yo, profe, tengo una pregunta. Adelante. En caso de que nos dé para redondear, ¿es obligatorio o es opcional? Es opcional, pero imagínate, si tú tienes una carrera de números ahí, 30 números, tú lo vas a poner todo. No. Tú tienes que redondear. Ahora, si tú no quieres redondear, tú lo pones todo, no hay ningún problema. Se utiliza esa técnica de redondeo para eso mismo, para evitar tener que poner todos esos números que están después del punto. Cuando tú quieras redondear una cantidad, tú tienes que fijarte en el número de abajo. Por ejemplo, si tú tienes esta cantidad, vamos a poner una cantidad aquí. Si tú tienes 5 puntos y tienes esto, 5 puntos, esa cantidad que tú tienes ahí. Imagínate tú, todos esos números que están después del punto.
hay que despreciarlo porque nadie va a trabajar con todo eso decimales. ¿Qué tú haces? Tú te fijas si se establece un redondeo en electricidad. Nosotros establecemos un redondeo hasta la segunda, hasta el segundo número después del punto. O sea, 2 cifras después del punto. 2 decimales. Hasta ahí está bien. En electrónica a veces utilizamos tres cantidades para ser más preciso. Pero yo se lo voy a dejar en dos cantidades. Entonces tú te tienes que fijar. Después del punto hay 2 números. Entonces te tienes que fijar en el número que está a la derecha. El número que está a la derecha. Si es 5 o mayor que 5, ese 6 tú lo puedes redondear a 7. ¿Ve? El 6 lo puedes redondear a 7 en este caso. Y eliminar todos esos decimales. Ahora bien, si lo que tú tienes aquí es un 4, entonces ese 6 se queda igual. Te va a quedar en 5.56. ¿Se están viendo? Esa cantidad se ve. ¿Ustedes la ven? Sí. Sí, más o menos. Vamos a ponerla un poco más grande porque esto es importante, el redondeo. Eso es importante que ustedes lo sepan, que aprendan a redondear. Mira, si lo que tú tienes aquí es un 4 y yo te digo que solamente utilice 2 dígitos después del punto, 2 dígitos después del punto, entonces tú te tienes que fijar el número que está a la derecha después de del segundo dígito. En este caso es un 4, entonces eso se quedaría en 5.56. Ahora, si tú tienes un 5, ya ahí la cosa cambia. Entonces eso se va a quedar en 5.57. Porque de 5 en adelante se hace el redondeo al número mayor que continúa, al número mayor que le sigue. En este caso, el número mayor que le sigue al 6 es el 7. Pero si está por debajo, si tiene 0, se queda en 5.56. Igual si tiene un 1, se queda en 5.56. Quien determina si va a ser mayor o menor es el 5. Ya del 5 en adelante, 5, 6, 7, 8, pues se redondea a 57. Y todos estos números que están aquí se desprecian. ¿Se entiende esa parte? ¿Se entiende? Sí. Ok, ¿alguna otra pregunta? Voy a hacer un repaso rápido, ¿verdad? Lo primero es el paso 0, que es sacar los datos del circuito. Aquí es sencillo, aquí tal vez ustedes ven este circuito y dicen, bueno, pero ya yo veo ahí el valor de la resistencia, veo el amperaje, yo no tengo que sacar esos datos. Aquí es sencillo, pero si se acostumbran a eso, cuando tengan un circuito más complicado, lleno de resistencias y componentes y elementos de consumo, entonces va a haber un problema ahí porque ustedes se van a enredar muchísimo. Si sacan los datos, que es el paso 0, entonces van a tener un resumen del circuito y no van a tener que estar aquí verificando los símbolos, verificando dónde están las resistencias, dónde está el voltaje, etcétera. Es importante el paso 0, que es sacar los datos. El primer paso para reducir este circuito a una sola resistencia es encontrar la resistencia total del circuito. En este caso, como es un circuito en paralelo, utilizamos esta fórmula, que es la fórmula del circuito en paralelo. Mucho cuidado con utilizar la fórmula del circuito en serie, porque entonces el ejercicio entero va a estar malo. Cuando aplico esta fórmula, tengo que saber que cuando yo termino de hacer la operación, aquí me falta ohmio, esto le falta la H de ohmio.
Cuando yo termino la operación, esta resistencia total, el valor, aquí nos dio 0.67, tiene que ser menor que la menor resistencia que hay en el circuito. En este caso, la menor resistencia que hay en el circuito es 1. Entonces, eso es un indicio de que el cálculo está bien. Luego tengo que buscar el voltaje total, que es una simple multiplicación, de la intensidad total por la resistencia total. Y ya por último, tengo que buscar todas las intensidades que pasan por la resistencia. Por la resistencia 1 pasa 0.89, por la resistencia 2 pasa 0.45 y por la resistencia 3 pasa a ser 2.68. 2.68. ¿Se entiende el ejercicio? Sí. 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 Y luego entonces tenemos la comprobación. Este paso, el último paso, es simplemente para comprobar. Y aquí comprobamos el ejercicio. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Hemos terminado por ahora.